Nosotros continuamos con más información a esta hora de la mañana. Vamos a saludar a Gonzalo Chávez, es economista, y vamos a hablar acerca de la disposición del presidente Luis Arce Catacora el día de ayer, acerca de estas 10 disposiciones que hasta el momento y por el momento fueron bastante criticadas por la población. A continuación vamos a escuchar las palabras de una persona experta en estos temas. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido Gonzalo. Muy buenos días, muchísimas gracias por llamar, un saludo cordial a tu audiencia y a ti. Bueno, Gonzalo, ¿qué le parecieron a usted las 10 disposiciones del presidente Luis Arce Catacora? Mira, uno podría denominarlas el decálogo de la resignación. Lo que esas 10 medidas te van a decir es: resígnate porque no va a haber gasolina, no va a haber diésel, por lo tanto tienes que trabajar a tiempo completo y a medio tiempo, o tienes que quedarte en tu casa, tienes que tomar menos buses, el gobierno va a usar solamente el 50% de su flota pública. En fin, son medidas absolutamente paliativas, inclusive algunas son graciosas y pues ya ha pasado su tiempo. La gente hace meses maneja un WhatsApp para decir dónde hay gasolina, etc. Y el gobierno ahora propone un WhatsApp público para que te enteres dónde hay gasolina. Entonces son medidas absolutamente administrativas, solo trabajan por el lado de la demanda, organizan las colas porque ahora va a haber un surtidor para, digamos, el transporte público, otro surtidor para el transporte privado. Entonces son medidas que lo único que están haciendo es reconocer la crisis y están queriendo organizar un poco el quilombo en que estamos, y no resuelven absolutamente nada, no traen un solo dólar a la economía boliviana. Gonzalo, es lo que necesitan para resolver el tema, ¿no? Algo que llama bastante la atención a los bolivianos es que, bueno, el presidente inicia el discurso diciendo, bueno, primero que no va a renunciar, que va a terminar el mandato. Segundo, él dice: no estamos en crisis en Bolivia, todo está bien, pero se van a tomar estas 10 medidas. Y estas 10 medidas, por supuesto, son de un país que está en crisis. Que los chicos, por ejemplo, el punto número 8, vayan a pasar clases virtuales porque no pueden acudir presencialmente a la unidad educativa. ¿Qué opinión le merece esto? El decir, no hay crisis, estamos bien, pero sin embargo se van a hacer estas cosas. Bueno, lamentablemente el presidente ha perdido el norte, ¿no? Un día dice que hay crisis y que así se gobierna cuando hay crisis, y otro día dice que no hay crisis. Pero a ver, yo no sé, dile a la gente que no hay crisis, que está hace horas, hace días en las filas. Dile a los empresarios que no consiguen dólares que no hay crisis. Mira el déficit público, que es menos 12% negativo, y que no hay crisis. Mira lo que está pasando con el comercio exterior, que está colapsado, que no genera más exportaciones e importaciones, y dile que no hay crisis. Habla con la gente que está en las calles y que está comprando productos que están 20-30% más caros que antes, y dile que no hay crisis. Realmente, pues, yo creo que de alguna manera han perdido el sentido de la realidad. Tienen que darse una vueltita por las calles, tienen que ir a los mercados, tienen que ir a los aparatos productivos parados que hay en el país, tienen que ver eso. Eso es crisis, ¿no es cierto? Te guste o no te guste. Y por lo tanto, como muy bien tú dices, si no hay crisis, ¿para qué toman estas medidas parche? ¿No es cierto? De que como si estuviese en pandemia, ¿no? Hay la pandemia en este caso de los hidrocarburos, por eso también es un grave virus la incompetencia, ¿no es cierto? Entonces, ahora lo que tú tienes del otro lado es que ahora no tienes que salir de tu casa, tienes que caminar para ir, no usar transporte público. Para La Paz va a ser, por ejemplo, una solución parcial que puedas tomar por más tiempo el teleférico y cosas por el estilo. Entonces, realmente muestra que el gobierno ha perdido completamente el norte de lo que pasa, niega la crisis, le echa la culpa a los otros, cree que el problema se resuelve con los préstamos internacionales que están en la Asamblea, cree que comprando criptomonedas va a comenzar petróleo en Bolivia.
realmente muestra que es una situación sumamente de un gobierno que ha perdido el norte en términos de política económica y en términos de prácticamente todas las áreas sociales y políticas, ¿no? Gonzalo, ¿esta situación tiene que ver con el modelo socioeconómico, tiene que ver con el socialismo? Bueno, en realidad esa es una muy buena pregunta porque tenemos que ver dónde se origina este problema. Nosotros, Bolivia exportaba en el año 2014 6.600 millones de gas. Era la potencia gasífera de Sudamérica. Era la Arabia Saudita del sur, ¿no? Y el Estado boliviano recibía 5.489 millones de dólares. ¿Sabes a cuánto ha bajado? Y ese es el origen de la escasez de los dólares. ¿A cuánto ha bajado la exportación de gas? A 2.000 millones de dólares. Por favor, 6.600 menos 2.000 es 4.600 menos. ¿Y por qué se ha contraído de manera tan significativa la exportación de gas? Porque no has perdido mercados, ya no produces gas, has dejado de explorar y producir gas. Has matado a la gallina de los huevos de oro, que era yacimientos. Ese es el origen del problema, ¿no es cierto? Haber estrangulado al sector hidrocarburos y no haber generado los excedentes que te daban el salario a Bolivia, que te permitían comer. Y ahora te dices, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Quién se ha descuidado de la nacionalización? Porque ahora el pretexto es ridículo. Es como si te hubieras olvidado un bultito en la terminal de buses. Ay, me he descuidado un ratito y han desaparecido 4.600 millones de dólares. Entonces, realmente es pues el agotamiento del modelo económico primario exportador que en realidad es el propio gobierno que lo ha matado. Entonces, la situación, ese es el origen del problema y salir de eso no va a ser muy sencillo. Gonzalo, ya le mencionaba también al inicio de la entrevista, esto está siendo bastante criticado por la mayoría de los bolivianos. Dice, son medidas parches, ¿qué se está tratando de hacer? No me parece una solución que avisen dónde hay o no hay combustible. La cuestión es que no hay, por algo se está tomando esa medida. Yo recuerdo hace un tiempo atrás, hace unos meses, y tengo esta información justamente acá, que ya se habían también tomado unas medidas parches, también eran 10, por parte de empresarios y del gobierno. Le voy a hacer recuerdo un par de estas por si acaso. Decía mejorar el rendimiento del sector agrícola, era la número 7, la promoción de la inversión privada en plantas de biodiesel, la liberación de exportaciones con agilización de trámites, la devolución inmediata de certificado de devolución impositoria previa entrega de divisas. Y con esto recuerdo que el presidente incluso dijo que en 3 meses, a máximo 5, ya se iban a ver los resultados. ¿Usted recuerda estas 10 medidas y también qué fue lo que pasó con esto? Si nos podría, por favor, ayudar con este tema. Bueno, muchas de esas medidas no funcionaron porque como las que está tomando ahora el gobierno son absolutamente marginales y no van al fondo del problema. Son simplemente parches. Es un decálogo de resignación. Resígnese, pueblo boliviano, porque no va a haber gasolina, y como no va a haber gasolina, usted tiene que quedarse en su casa, tiene que usar menos transporte público, el Estado va a dejar de hacer funcionar las volquetas y los autos del Estado. En fin, son medidas absolutamente que no van al problema, como no fueron al problema las anteriores medidas, porque no atacan lo central, que es el déficit público, ¿no? ¿Qué es el déficit público? Que significa que el gobierno gasta mucho más de lo que recauda. Y si no cortas eso, no vas a poder resolver los problemas de la economía boliviana, ¿no? Entonces, estas medidas no van a la esencia. El juego de cortísimo plazo de Bolivia es conseguir dólares. Sin dólares no hay posibilidad de traer diésel y gasolina. Han ido por el lado de los criptodólares. Eso es un pelo al gato. Puede ayudar, porque en primer lugar, yo no sé si los rusos que te venden diésel, o los venezolanos que te venden diésel, o los paraguayos que te venden diésel, te van a aceptar que les pagues en criptodólares. No lo sé. No creo que sea así. Y además hay que ver si Yacimientos consigue criptodólares en un mercado que recién está comenzando de los criptodólares. Por lo tanto, ¿no ve?
hay un cambio radical que se tiene que hacer en muchos niveles de la economía boliviana para solucionar. Hay que ponerlo en el sentido que está pasando. Bolivia se nos muere, hay crisis. Cuando uno ve, o sea, y el gobierno tiene que salir a las calles antes de negar la crisis. Miren, por favor, las colas, son gigantescas en todo lado. Vaya, por favor, a los mercados y intente comprar productos y va a ver que está 15, 20% más caro. Eso es crisis. Mire sus cuentas públicas, tiene un déficit público de menos 12%. Está raspando la olla. Eso es crisis. No puede aprobar en la asamblea unos créditos. Eso es crisis política. Entonces, realmente si el gobierno no reconoce la crisis, porque primero la reconoce, después dice que no hay crisis, no vas a poder salir de este problema. Este problema es sumamente complejo, ¿no? Y de repente, ahora, mandándonos a quedar en la casa o haciendo teletrabajo, ¿crees que vas a resolver el problema? No, necesitas dólares. Gonzalo, ayúdenos a continuación a analizar también el tema de las soluciones. ¿Cuáles serían las soluciones? ¿Hay y en cuánto tiempo más o menos se vería? Bueno, en primer lugar hay que decir que no hay una bala de plata. Aquí no hay magia, no hay chamanismo. Que decir, ok, yo tengo la solución. No, aquí tú tienes que tomar varias medidas. La solución pasa porque en el cortísimo plazo tú consigas un préstamo de libre disponibilidad. Es decir, ¿qué significa eso? Que tengas dólares sonantes y constantes, que hoy día entren los dólares y mañana los puedas gastar. Y eso, ¿no es cierto? Por supuesto, depende que tú tengas que, porque el que te va a prestar te va a decir, ok, te puedo prestar plata para que salgas de este momento difícil que estás viviendo. Sin embargo, me tienes que mostrar que me puedes pagar lo que te voy a prestar. Si tú tienes déficit público, gastas más de lo que recaudas, tienes que resolver primero ese problema. ¿Cómo te voy a dar plata si no me vas a poder pagar? Es como cuando una persona va al banco y le dice, joven, ¿me puede prestar unos bolivianos? Sí, te va a decir, ok, muéstreme su planilla. ¿Cuánto gasta? Gasto 20,000. ¿Y cuánto gana? 10,000. ¿Cómo me va a pagar usted si usted gasta mucho más de lo que recibe como salario? No, pues no sea chistoso. Entonces, lo primero que tienes que hacer es cortar el gasto público. Medidas. Corten el gasto público en 4 o 5% del Producto Interno Bruto. Cierren empresas públicas ineficientes. Corten propaganda. Resuelvan el tema de los subsidios. El subsidio es mentira que solo beneficia a los pobres, está beneficiando a los ricos, especialmente porque es un subsidio ciego, no distingue una petita de un auto de $100,000. Beneficia a los cooperativistas mineros, que son los nuevos ricos de Bolivia. Entonces tenemos que cambiar el tema de los subsidios. Tenemos que convertir nuevamente al Banco Central de Bolivia en una entidad decente, que no preste la plata como si fuera la caja chica. Hay que recuperar la independencia del Banco Central de Bolivia. Hay que sincerar el tipo de cambio. 6.96 y la cara de Dios no vamos a ver. El dólar está a 12 ahora, ¿no es cierto? 12 bolivianos por dólar. Entonces eso hay que sincerar, y para que haya un tipo de cambio flexible con supervisión del Banco Central de Bolivia, y para eso necesitas, por supuesto, este préstamo. Tienes que establecer una reforma tributaria. No es posible que cocaleros, gremiales gigantescos, cooperativistas mineros, especialmente los no paguen impuestos, 0 impuestos. Entonces, tienes que trabajar por lo tanto, por el lado del ingreso, por el lado del gasto, tienes que ordenar la casa. Y es en ese contexto, y tienes que dar señales claras, y eso se hace con un plan de estabilización, y vas a ver que eso te va a ayudar porque consigas plata, y si generas más estabilidad, va a salir la plata del Colchón Bank, y eso te va a permitir mejorar tu situación económica. Entonces, no hay una sola medida, no hay una bala de plata, hay un conjunto de medidas de plata, y para eso necesitas 2 condiciones. Tiene que haber patriotismo en Bolivia. Bolivia se está muriendo, como dijo alguna vez don Víctor Paz Tensoro, y por lo tanto hay que hacer una medida de emergencia. Hemos entrado a terapia intensiva, y para eso tiene que haber cierto equilibrio político, pacto político, para salvar
Bolivia. Y para eso tienes que conseguir plata en el cortísimo plazo, pero hacer reformas que muestren que vas en la dirección correcta y que eliminas pues esta burbuja de consumo y cómo nos hemos farreado la plata en el sector público, ¿no? ¿Será que la libre importación de combustible va a ser una solución? ¿Podría ayudar esto al país? Puede ayudar en el marco de otras soluciones. Insisto, no hay una solución sola que resuelve esto. Son varias cosas que hay que hacer. La libre importación ayudaría a hacer eso. Pero hay que entender que el gobierno dice, no, ya hemos liberado las importaciones, pero liberas las importaciones de combustibles y tienes que ir a como a 4 o 5 reparticiones públicas llevando tu fotocopia de carnet y tirar la foto de tu abuelita, un montón de cosas, ¿no es cierto? Y al final eso no es libre. Libre significa que usted y yo, por ejemplo, si usted tiene una camioneta, yo tengo un turrilito, nos vayamos al Perú o nos vayamos a Puerto Suárez, a Quijarro, ¿no es cierto? Y crucemos la frontera, llenemos nuestro turrilito con, no sé, pues con unos 100 litros y nos volvamos, ¿no es cierto? Y en la ida y en la vuelta nadie, por el amor de Dios, le puede preguntar qué está llevando usted. Eso es libre importación, ¿no es cierto? Y eso sí ayudaría un poco, ¿no? Aliviaría, no resolvería, pero aliviaría. Gonzalo, muchas personas y bueno, la mayoría del país hace unos meses atrás, incluso años atrás, se viene escuchando esta frase de vamos a llegar a la situación de Venezuela, vamos a terminar como Venezuela. ¿Usted cree que ya estamos como Venezuela, estamos hacia ese camino, ya hemos llegado, ya estamos en esa situación? Cuando uno ve las calles, cuando uno ve los mercados, cuando uno ve las filas, pues se parece mucho a Cuba y a Venezuela, lamentablemente. Y esto se ha advertido hace muchos años, ¿no es cierto? Hace 10 años se les ha dicho, si es que no potenciamos el sector gas y encontramos nuevas producción de gas, no va a funcionar. Porque quiero avisarle voy a avisar con mucho tiempo de anticipación. Yo hace 10 años dije, se está viniendo este problema del gas. Ahora yo le anuncio una primicia, se va a venir el problema de la electricidad, va a haber cortes de luz en Bolivia. ¿Por qué? Porque el 72% de la generación de electricidad viene del gas y el gas se está terminando. Entonces, ¿cómo vas a generar electricidad? ¿No es cierto? ¿Cómo vas a generar? Entonces, se ha venido anunciando estos problemas y no era muy difícil. ¿Qué se necesita para encontrar gas? Buscarlo, ¿no es cierto? Entonces, si no has buscado gas y antes invertías, antes del 2014, como $500 millones al año para buscar gas y después del 2014 bajas a 100, ¿cómo quieres tener gas? ¿Y cómo quieres tener excedente del gas? Por Dios. ¿No es cierto? Entonces, hay que prever, hay que invertir, hay que cambiar profundamente el patrón de desarrollo para que no ocurra lo que nosotros estamos anunciando. Pero hay que hacerlo ahora, ¿no es cierto? Caso contrario, vamos a seguir con esos problemas, ¿no? Perfecto, le agradecemos mucho el análisis que nos ha realizado esta mañana Gonzalo Chávez, él es economista, y por supuesto también por su tiempo. Muchísimas gracias y un gran saludo a tu audiencia. Que tenga un excelente día.